grabar. Teníamos entonces el caso de hoy que les habías dejado y un cuestionario a modo de repaso de lo que estuvimos viendo de conceptos un poco generales de lo que es la fisiología y la idea es un poco tratar de esos conceptos, llevarlos a la medicina oriental, ¿no? ¿Cuál sería un poco el significado o la relación que uno encuentra desde ese lugar? ¿Sí? Em, Bien, ¿quieren empezar por el cuestionario? ¿Cómo quieren empezar? A mí me gustaría empezar a leer cómo está redactado, porque hay varias preguntas que te podría hacer sobre cuando dice motivo de consulta. Desde ahí nomás. Ah, bueno, entonces el caso, ¿quieren empezar por el caso? Claro, Perfecto, vamos. Bueno, vamos entonces al caso, lo tengo por acá. Bueno, bien, paciente varón de 68 años, fumador de 20 cigarrillos diarios, eh, durante más o menos al día, durante 50 años, una bocha, ¿no? El motivo de consulta se presenta a la consulta, digamos, con un cuadro de tos que es habitual en él, con la expectoración bastante purulenta, disnea progresiva, de esfuerzo con aumento en los últimos 3 días va aumentando esta sintomatología. Es esa sensación de opresión en el torácica, en el pecho, y refiere fiebre que no está medida y un malestar general. Dentro de todas esas sintomatologías del tipo cualitativas, ustedes pueden hacerse una idea. Y acá está bueno cuando uno tiene un paciente en consultorio, repreguntar, ¿no? O sea, por ejemplo, siento malestar general, bueno, ¿qué es ese malestar general? Que la persona un poco refiera y puntualice, dando más detalles sobre ese malestar general, si es debilidad, en qué lugar, a qué hora del día, ante qué situación, desde hace cuándo, cuánto, ¿no? Eh, Porque eso a nosotros nos permite poder enfocarnos más con respecto a la hipótesis que estamos planteando. Tiene antecedentes de bronquitis crónica hace 10 años, con momentos exacerbados, ocasionales, que son tratados con antibióticos y broncodilatadores, ¿no? Hipertensión arterial controlada, está medicado. Es un paciente consciente, orientado, quiere decir que no está desorientado, no tiene confusión, aunque son signos con signos de dificultad respiratoria, tiene taquipnea, taquicardia y uso de la musculatura accesoria. Habíamos hablado de la musculatura accesoria, que es la musculatura, digamos, que está tratando de suplir el acto ventilatorio, ¿no? Más lo que vendría a ser intercostales superiores, etcétera. Una presión de 14,5/9, 90, está controlada con medicación, temperatura 37,8, se la toma ahí. La auscultación pulmonar refiere sonidos de tipo ronco, sibilancia, dispersas en ambos lados del pulmón. Eh, bueno, disminución del murmullo vesicular en bases, no importa eso. Saturación de oxígeno, 88%, ¿no? Baja. Bueno, diagnóstico por 8 reglas, justificar, tratamiento acupuntural fitoterapéutico, siempre y cuando siempre tengamos, o sea, no es necesario que los dos tratamientos sean eh, prescriptos. Sí es importante, por lo menos, qué es lo que vamos a hacer durante la cursada, que si el tratamiento va a ser acupuntural y fitoterapéutico, yo voy a pedir siempre que sea diferenciado, ¿sí? Diferenciado en el sentido de que el tratamiento acupuntural vaya en un sentido y el fitoterapéutico en otro, como apoyo, lo que sea, pero no replicando el cuadro del síndrome principal. ¿Se entiende lo que digo? Eh, Me se faltan basan dos por se basan cosas. en que cada uno trate cosas distintas. Sí. exacto, exactamente. O sea, la idea es que podamos utilizar la herramienta de la fitoterapia como soporte o como apoyo y no
replicando lo que yo estoy haciendo a nivel consultorio con la acupuntura. Por eso, si yo pido tratamiento diferenciado, pretendo eso, ¿sí? Donde, por ejemplo, trate el síndrome principal con la acupuntura o fitoterapia y la acupuntura y fitoterapia para el secundario o cierta sintomatología secundaria que rodea o es accesoria o satélite a la principal. ¿Entiendes? Me Sí. faltan dos cosas ahí, Federico. Ajá. Pulso, sí. No hace falta. Sí. Pulsos no se pone en el... No, yo en este caso decidí no ponerlo, decidí Bien, ir de a poco, no puse ni la gloso ni el pulso, ¿sí? Aunque nosotros podemos hacer una presunción sí. sobre, a ver, por ejemplo, el pulso no lo puse por una cuestión de que todos no están familiarizados seguramente con el tema de la pulsología y no quise incorporar acá un condimento que genera confusión, simplemente por eso, ¿sí? ¿Podemos Y no, hablarlo de cómo podría ser el pulso a raíz de analizar el caso? Claro que sí, lo vamos a hacer. Y Igual claro, con ese diagnóstico, con esos síntomas, es como que el pulso sobra, como que hay que atacar algo inmediatamente, me parece, aún sin saber los pulsos, ¿no? no, el pulso siempre el pulso me va a dar el cierre de todo lo que yo estoy observando, interrogando, la lengua. El pulso me da un cierre y me termina de definir un montón de cosas. Es como la sí, confirmación, ¿sí? exactamente. Confirmás lo que ya tenés más o menos pensado a partir de los síntomas y signos. Y Me además, falta, me falta, perdón, y además, fíjense que ustedes en la gloso, ustedes van a observar siempre eh, diferentes criterios de la glosodiagnosis de acuerdo al sistema más lesivo que el individuo esté atravesando. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que si ustedes encuentran una persona con un grado importante de deficiencia a nivel del sistema digestivo, obviamente humedad, traducido en humedad, la lengua va a estar hinchada, ¿no? La lengua va a estar hinchada, pero subyacentemente va a haber un montón de otras situaciones que no va a estar reflejada en la lengua. La lengua no me lo va a reflejar. ¿Eso implica que no figure, que no esté presente? No. Entonces, el pulso en ese sentido me va a permitir ahondar, profundizar más en ese aspecto. ¿Se entiende lo que digo? sí. Para el caso que estamos viendo, la medicación que está para la presión alta y creo que también para para el- el compromiso pulmonar, influiría, digamos, la glosa no serviría de mucho. Mira, es una buena pregunta que estás haciendo. Con el tema de la presión arterial, una persona acá que tiene una presión de 14,5, normal, bien, dentro de los parámetros, ¿no? Hasta 16 se considera Mm. no digamos en un punto peligrosa, eh, siempre midiendo también si hay altibajos, si hay picos, etcétera. Lo que quiero decir es que la medicación no puede tapar el pulso. El pulso va a estar, vamos a encontrar un pulso de una persona hipertensa. Lo que quiero decir que si una persona no dice que es hipertensa y está tomando medicación y yo encuentro un pulso que está alto, yo puedo detectarlo desde ese lugar. O sea, el pulso no va a estar, la medicación no va a enmascarar el pulso, eso quiero decir, ¿sí? No, la gloso me refiero. No, No. con respecto al pulso. Con respecto a la gloso, no, a ver, si la persona estuvo tomando, por ejemplo, en las últimas semanas, 10 días, antibióticos, seguramente que sí, porque la lengua va a aparecer con cierto Claro. tipo de tipología. ¿Cuál sería la tipología de una persona que toma antibióticos en los últimos tiempos o de manera reiterada? ¿Cuál es el problema del antibiótico? Creo que es una insuficiencia de Gin. Sí, exacto, ¿no? Vamos a tener una persona con insuficiencia de Gin, una lengua pelada, eventualmente puede estar inclusive colorada, roja, o sea, con calor, con insuficiencia. Eso es lo que me genera la toma de antibióticos, ¿no? Genera es un déficit de Gin profundo, ¿no? Entonces, por eso uno pregunta si estuvo tomando medicación, qué medicación toma y toma en cuenta
eh, ese dato como valor para poder justamente distorsionar la lectura. Claro, sí. Y Pero bueno, Ya, faltarían el sueño, si está, digamos, si tiene insomnio o tiene algún sí, trastorno. faltarían muchas cosas en realidad, ¿no? Sí. Faltarían muchísimas cosas, por eso mi elección fue quedarme ahí, Ah, bien. ¿sí? O sea, cuanto más datos uno tiene, es mucho mejor, cuanto menos datos, uno, bueno, es lo que tiene, una foto y tiene que hipotetizar, no tiene a la persona delante como para poder preguntar y repreguntar. Entonces, la idea es que cuando, en este caso, que estamos frente a una foto, no podemos preguntar, no podemos saber el historial, uno tiene que basarse en lo que tiene, en lo que observa, no irse de ese marco. Es importante no, porque es atractivo irse hacia otro lado, empezar a aventurarse a otros lugares y eso pasa. Entonces, uno se enmarca en lo que tiene, en lo que está observando y de acuerdo a eso hipotetiza y genera un diagnóstico. Si por afuera de ese diagnóstico uno presume que esto puede venir de una etiología A o B o C, se aclara, se justifica y se da el tratamiento acorde. Todo por escrito y yo lo voy a entender de esa manera y está muy bien, ¿sí? Te hago Eh, una consultita, ¿Sí? discúlpame, volviendo a la parte de fitoterapia para que me quede claro. Por ejemplo, en este caso que se trabajaría, no sé, trabajamos el tema del pulmón y la deficiencia, digamos, del riñón. ¿Las plantas qué podrían llegar a ser? ¿Expectorantes o ponerle agua, tratamiento, todo lo que tenga que ver con humedad, pulmón, calor, bajar el calor y dar plantas? Eso va a ser eh, tu decisión. Tú Está como bien, pero más o terapeuta, menos estoy sí, orientada sí, así, sí, vamos, digamos, igual, de lo que igual, vos estás pidiendo. exacto. Igualmente, ahora lo vamos a ver en la marcha cuando veamos este caso, cómo sería, ¿no? Pero exactamente eso. O sea, vos como terapeuta tenés que elegir. Voy a la manifestación, voy a la causa, voy a ambas, voy en el tiempo corrido, de acuerdo un poco a la sintomatología que voy obteniendo. Es tu decisión como terapeuta y nadie te puede decir si está justificada que esté mal. Nadie te Perfecto. puede decir. Y también el tema de los roles, ¿no? De las plantas, lo que es emperador, ayudante, como ahí elegir Eso, repartir los roles de cada planta. eso desde ya, en el momento del armado de la fito, se supone que eso es así, ¿no? En los roles, justamente, yo tengo que entender cómo es el armado. Eso lo doy por descontado. Perfecto. Eh, Vamos entonces al caso. Como primera medida y para no apabullarse, porque les voy a dejar después al final un caso para la semana siguiente, que es un poco más extenso por ahí en la historia clínica, pero nada más que eso. Lo importante es que ustedes tengan un orden al momento de poder trabajarlo esto, ¿sí? Entonces, cuando se les pide, cuando se les está pidiendo un diagnóstico por 8 reglas, todos ustedes ya trabajaron el tema de diagnóstico por 8 reglas. Mm. Bueno, ¿cómo encaramos esto? O sea, ¿cuál es el criterio de órgano, criterio de estado? Eso creo que lo han visto bien, eso, ¿no? A través de los casos que estuvieron practicando. ¿Cómo sería? Y podríamos empezar empecemos con el pulmón, analizarlo. Empecemos por lo menos a decir, criterio de órgano. ¿Cuáles son los órganos para ustedes que estarían involucrados? Corazón y pulmón. Bueno, yo ahora necesito la justificación, en tu caso, ¿por qué decís pulmón? Bueno, por los antecedentes de tantos años de fumador y la bronquitis y bueno, además la tos es un claro signo con mucosidad, disnea, y la sensación de opresión torácica. Ajá, Ahí bien. estaría medio compartido con el corazón también, porque, bueno, Bueno, según Yo, vos, ¿por qué estaría el corazón implicado? porque aparentemente la sangre no está bien oxigenada y por lo tanto el corazón tiene que compensar esa falta de oxigenación bombeando más sangre.
Está muy bien lo que decís, es correcto. O sea, el déficit, digamos, de oxigenación de la sangre es por detrimento de quién, del corazón o del pulmón. del pulmón. Bien, entonces, bien estás diciendo que el corazón tiene que suplir. Yo pregunto, en esta situación, ¿el corazón está como órgano primario, secundario a trabajar por lo que yo estoy observando en esta foto? Para mí Está no. sosteniendo al pulmón. El corazón Ah, sostiene al pulmón en este problema que está teniendo, que no está oxigenando como debería. Está Yo muy lo que veo bien, también es que está el vaso implicado en todo esto de los sí, esputos y mucha humedad, calor. está muy bien, sí, está muy bien. Bien. Entonces, tenemos o sea, lo que yo quiero decir, porque después cuando agarramos cada órgano en el criterio de estado, yo analizo, sí. bueno, cada órgano con su sintomatología y su signo. Ya tenemos que el pulmón tiene una serie de sintomatologías que ya hemos visto, ¿no? La tos, etcétera, el cansancio, en este caso mismo los valores bajos de oxígeno, de presión de oxígeno en sangre, debilidad, etcétera. ¿El corazón tiene algún tipo de sintomatología? ¿Hay sintomatología que esté, digamos, apuntando al corazón como un órgano también a trabajar? Y la Hablo presión, también de material que la tiene ah, eh, en ascenso, o sea, no la tiene equilibrada. De hecho, decía como que creo que tomaba medicación para la presión. Sí, sí, está bien, Pero bien. una pregunta, la presión arterial no puede ser consecuencia de que tanto el pulmón, el vaso y los riñones, el riñón no puede controlar al fuego, al corazón, y por eso tengo Coincido con Javier. depresión, pero no es problema de los riñones, porque también tengo problema, es decir, el hecho de fumar sacó la humedad y el intercambio entre los riñones y el pulmón. ¿No viene por ese lado? ¿No se tendría que normalizar la presión una vez que tratamos lo otro? No lo sé porque no tengo más datos. No tengo datos de riñón, puede ser ¿No? también el hígado, no tengo datos. O sea, son todo eso, eso ya entra en el terreno de las hipótesis. ¿Sí? Con la foto que yo tengo, yo eso no lo puedo asegurar. ¿Se entiende, Javier? O Sí, sea, sí, entiendo. lo que vos estás planteando está muy bien, pero yo con lo que yo tengo y no poder repreguntar y observar otro tipo de sintomatología o estudios, yo no lo puedo afirmar eso. Yo lo que puedo decir, eventualmente vos después en el tratamiento, y vos aludiendo a esto lo que estás justamente comentando, vos podés decir como cuestión preventiva, bueno, voy a aplicar este tratamiento justamente para poder sostener esto, sostener este otro sistema, etcétera. Y está muy bien, está justificado. O sea, pero con lo que yo tengo acá, No. ¿por qué soy bastante estricto con esto? Más que nada porque en los exámenes, uno pretende que se justifique mediante del relato que uno propone. Y es muy fácil a veces irse por esos lugares donde quizás pase esto, quizás la teología vaya por este otro lado, pero yo no pongo, si no, yo no tengo datos e información, yo no lo puedo asegurar. Entra dentro de lo que es la hipótesis. Entonces, si yo se lo pongo como una hipótesis, como un tratamiento que forma parte del principal, porque según mi forma de observar, eh, podría estar esto causando un problema a futuro, perfectamente lo justifico y lo hago. ¿Sí? Ahora, yo no tengo información con respecto a esto. Puedo pensar en principio que, bueno, el tema de la presión arterial quizás es un tema viejo, antiguo, de antes, yo no lo sé, ¿no? Yo no lo sé realmente, si es un tema renal, si es un tema del hígado, no lo sé. O quizás esto fue arrastrado por esta cuestión de este esfuerzo excesivo del corazón por sostener, ¿no? Entonces son diferentes caminos y diferentes eh, situaciones, escenarios que se me presentan, pero realmente yo no tengo la certeza. ¿Se entiende lo que digo, no? sí. Sí. Bien. Ahora, Pero una pregunta. es todo muy válido lo que están diciendo. Está muy bien. Una Perdón, pregunta. ¿no? Pero en todo caso, todo eso se va viendo posteriormente en la medida que el paciente va viendo, porque de pronto suponte, no sé, presenta un caso de mucho cansancio, agotamiento, eh, por ahí aparece otra referencia que él pueda dar que uno pueda Exacto. haber involucrado el riñón, pero Exactamente. Fíjense que el caso sería mucho más complicado si la persona se presenta con un
con un informe de enfisema pulmonar y nada más. No tengo ninguna otra información. Yo como terapeuta, ¿qué hago de esto? No puedo hacer mucho, pero bueno, la idea es justamente, estamos empezando como de a poco, como para ir calentando motores, como para después ir buscando, ir complicándolo un poco más, ¿sí? Entre comillas. Porque cuanto más información tengo, por otro lado, también es más sencillo, porque ya tengo bastante información. Bueno, Federico, perdón. sí, Entonces, vos decís, en un examen, por ejemplo, nos guiamos solamente por lo que está escrito sí, y hasta ahí no más. O sea, exacto. O no sea, vamos a ver, más allá, pudo haber después, venido de o de no, a cuánto. ver, ustedes como terapeutas se les va a pedir que, que realicen. Yo no quiero que igualmente esto que estamos haciendo, o sea, que el tema del examen, que es la preocupación general, enmascare todo esto, ¿no? Lo van a ir resolviendo. Lo que digo es que se les va a pedir después un tratamiento completo, un protocolo que ustedes más o menos redacten como para poder ver cómo encaran y cómo continúan, de qué manera, y eso van a hacerlo de acuerdo a una serie de premisas que ustedes van a ir trazando según lo que ustedes encaminan. O sea, ustedes se caminan un tratamiento y eso no implica que ese tratamiento se cumpla eh, al pie de la letra, porque en las siguientes sesiones puede eso ir cambiando, el paciente no puede hacer, no hace lo que se le indica. O la cosa va mejorando o empeorando y uno tiene que ir cambiando un poco el rumbo también, eso sucede siempre. Eh, pero ahora en este caso, con el tema de este tipo de casos que uno se los da por escrito, bueno, es una foto. Y como foto uno tiene que sacar información de ahí. Todo lo que está por demás, por afuera de esa foto, no existe. Entonces nos abocamos justamente a lo que estamos observando. Eh, Eh, una pregunta. entonces, sí, Ahí dice que en los últimos 3 días aumentó la disnea, la expectoración mucoporolenta y, es decir, los últimos 3 días, desde las dos medicinas, en un caso puedo llegar a decir que tiene una infección, podría llegar a decir que algo está por sucederle a él porque está aumentando, y por otro lado puedo decir que hay una insuficiencia que se está planteando en ese momento, por eso en los últimos 3 días se está aumentando. es correcto lo que vos estás diciendo es correcto. Inclusive si yo pensara tiene un nivel basal de una cronicidad de hace un tiempo bastante, digamos, con una insuficiencia bastante crónica y que estos 3 días pudo haber empeorado con unas líneas de fiebre inclusive, yo puedo estar esperando o tengo que estar pensando en estado infeccioso y en ese caso yo no tengo información, pero seguramente los leucocitos, los valores de la serie blanca van a estar un poco elevados en relación a esto o la PCR, los valores a nivel inflamatorio también. Entonces, son todos valores que apoyan a esto que yo estoy observando. No lo tengo acá, pero eventualmente podrían estar los glóbulos blancos elevados perfectamente. Estamos hablando de toda una mucosidad purulenta, ¿no? Humedad, calor importante. Eso es sinónimo de infección, ¿no? Donde está de una forma basal y se cronificó quizás por una cuestión de una exposición al frío, lo que sea, no importa. Eh, que me importa acá con respecto al orden que yo establezco para poder encarar el análisis es que, bueno, entiendo que el pulmón, por todo lo que yo observo, es el que está implicado. El pulmón como órgano está implicado, ¿no? Directo. Sí. Directo, porque justamente el sistema respiratorio. Hablaron también por ahí del vaso y Del vaso. Paso. bueno, hablaron del vaso. Sí. ¿Tengo elementos yo como para hablar que el vaso está implicado? Y sí, por la flema. La La flema. flema. ¿La flema puede provenir del La vaso o del disnea. pulmón? No puede ser un poco por No, pulmón, pero no, no. también se me viene como tanta flema acumulada, quizás. Claro. Como que no Bien, controle la La humedad. disnea en vaso. puede ser, pero lo que digo, yo no tengo un dato como por ejemplo, No, bueno, la alimentación. ¿Qué alimentación tiene? y no Eh, sabemos. A no ver. tengo la lengua, no observo la lengua Claro. como para decir, bueno, hay humedad en el TR medio. No puedo observar nada, no tengo la certeza. No, Pero al momento del tratamiento, todo esto que ustedes están hipotetizando, lo tengo que considerar. Está muy bien. Lo que digo es separar un poco lo que aparece como dato y lo que no es dato. Hablaron también del Eh, riñón como otro la órgano riñón. implicado.
¿Por qué? Por la disnea del esfuerzo, como que no capta el ki en el Perfecto, riñón. perfectamente, perfectamente. Yo ahí me podría hasta tirar el lance de que el riñón va a estar implicado por una cuestión del eje metal-agua, ¿no? Ese eje no puede estar. Entonces, independientemente de esta insuficiencia, esta falta, este vacío de ki de pulmón, el riñón también está no Claro. pudiendo sostener, quizás, seguramente ahí hay un Y quiebre. aparte por lo crónico del asunto, por la Exactamente. cantidad de años que hace que fuma. En mi caso, Perfecto. yo lo que puse fue que el pulmón pierde la función de difusión, obviamente, y de descenso. Obviamente, donde ahí ya cuando el riñón no puede descender, el pulmón, digo, el riñón está involucrado. Exactamente, En la exactamente. mayoría de los casos Sobre es todo así. porque piensen ustedes que el riñón es la reserva, el riñón. Entonces, en cualquier estado de cronicidad, ¿de dónde va a sacar energía el cuerpo? Del El riñón. riñón. O sea, es como la cuestión a nivel alimenticia, metabólica, energética. Cualquier cuerpo ante la necesidad imperiosa de energía que utiliza, bueno, quema azúcares, hidratos, después vienen los lípidos cuando no los hay, y después Dios quiera que no, las proteínas. Es la última reserva que el cuerpo tiene para poder tomar energía. Toma O sea, energía. biológicamente ocurre eso. Acá el riñón es el que asiste, es el que actúa a nivel de emergencia, pero cuando hay una cuestión crónica, el riñón termina sufriendo y mal. Agotado. Entonces, agotado. Entonces, yo puedo pensar y correctamente que hay una falla en la recepción del ki. Sí, acá necesito un dato, dolor lumbar, dolor en las piernas. No, No, no necesito eso. no. La verdad que no, porque sería eh, como poner en compartimentos estancos algo que no lo es, y yo tengo que ver siempre el bosque, ¿sí? Hay un agotamiento importante. Y usted va a decir en sentido de un agotamiento de riñón, energéticamente, ¿en qué fase? ¿En qué sentido? ¿Un agotamiento yin, yang? ¿Qué tipo de agotamiento? No, Eh, agotamiento yin. ¿Por qué? Y justamente por el tabaquismo, yo me guié más que Exacto. nada por eso, Bien, por el bien, tabaquismo, seca, seca, bien. Exacto. El tabaquismo consume los líquidos, seca. seca. Entonces, lo que primero vamos a tener acá es un calor por deficiencia que Mm. asciende. La bronquitis crónica, la flema ¿No? persistente, digamos, Entonces, ese todo. calor por Ah, deficiencia es caldo de cultivo y terreno fértil para sí, infecciones de procesos claro, agudos, acrónicos, con claro, mucosidad, con humedad-calor, claro. humedad-calor que puede estar rozando la sequedad por la insuficiencia de yin. Estamos ahí, ¿no? Es purulenta toda, pero todavía no hay una tos seca. Pero perfectamente sabemos que las bronquitis genera este consumo excesivo de gin. eh, Inclusive la lengua, ya tendríamos una idea de cómo es la lengua de esta persona, ¿no? ¿Cómo sería una persona fumadora, con una insuficiente, un agotamiento, ¿no? Del ki de riñón y del gin de riñón. Y obviamente, si está insuficiente el gin, va a estar insuficiente el yang también, ¿no? Eh, Tendrá una Toca lengua sensible. ¿Cómo, pelada. exacto, una lengua pelada? Y acá no es cuestión de los antibióticos, acá es cuestión de que hay un agotamiento arrastrado durante años. eh, y hasta yo inclusive podría aventurar en otro tipo de sintomatología, en un montón de otras cosas que podría preguntar, pero que seguramente voy a obtener la respuesta esperada. Por ejemplo, ¿cómo va a ser el sueño de esta persona? Va a ser muy difícil, no puede porque no va a poder oxigenar. Y Eso, ningún eso por un insomnio. lado, eso por un lado. Y por otro lado, Puede tener apneas. perfecto, pero eso en base a que esta insuficiencia no hay arraigo, no hay base material para poder arraigar el El Shen, Shen, el el Hun. Shen va a Entonces estar. hay una Está Puede haber volatilidad. alterado. insomnio también, Sí, Exacto. claro. insomnio. Seguramente hay insomnio por una falta y una necesidad para poder oxigenarse, aunque esa falta de oxigenación, es hipoxia, genera también a nivel mental, a nivel sistema nervioso, un letargo, ¿no? Un adormecimiento Sí. propio
pero es un adormecimiento, por un lado por falta de oxígeno, otro lado, por otro lado también es superficial, porque hay una insuficiencia de yin, la persona está insuficiente, ¿no? No tiene, hay un calor tóxico Sí. dando vuelta. Entonces, bien, Federico, eh, con un sí, 88% de oxigenación, ¿ya no se está ahogando la persona? no, Ah, no, Todavía logra moverse. bueno, Ah, eso depende también de la contextura energética de cada uno, el background que tenga cada uno también, y en este caso, como ustedes dijeron antes, cómo está el corazón asistiendo. Entonces, si bien acá el corazón no está implicado directamente, porque no tengo, si yo dijera que el corazón está implicado, ¿qué signo tendría que encontrar? O que Palpitaciones. taquicardia, en realidad Taquicardia. taquicardia. el signo, digamos, está, ¿no? Taquipnea. Mm. Sí. ¿No? Dificultad entonces hay una intención del corazón por tratar de completar, de poder asistir, eh, con También sangre. siente esa opresión en el pecho, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Entonces hay toda una cuestión donde esa opresión, fíjense que este tipo de situación de la persona está tratando de respirar con toda musculatura accesoria. Mm. Entonces ya no solamente es el descenso y el ascenso del diafragma, es utilizar musculatura accesoria para poder completar esa falta de oxígeno. Entonces hay como un cansancio muscular, un agotamiento, y ahí, digamos, no hay suficiente ki para descender, y toda esa dificultad, esa opresión es propia del conflicto que hay en el TR superior. ¿Sí? Eh, una cosa más. Mientras sea insuficiencia de yin, esta persona tiene mucosidades. Ahora, si eso pasa a sequedad, desaparecen las mucosidades y puede haber lo que llaman neumonía, deja de expectorar, todo se seca. no necesariamente, no necesariamente. Yo lo que digo que acá pregunto. Ya vimos los órganos que están implicados. Con respecto a la situación de la patología, que es un poco lo que vos me estás diciendo, eh, acá no solamente hay una insuficiencia de yin, eso sería lo secundario. Acá hay algo anterior que es más importante, ¿no? Una insuficiencia de ki, ¿entiende, no? Sí. Una Claro. insuficiencia de ki para yin. Entonces, en realidad, cuando vos hablas de neumonía, hablas de un estado infeccioso. Tiene que haber cierto tipo de actividad, purulenta, infecciosa, ¿sí? Eh, igualmente son cuadros que son difusos, que pueden estar, digamos, emparentados o camuflados con bronquitis también a repetición. O sea, una genera la otra, porque también generan flemas, este tipo de situaciones, de desarmonías. El sistema siempre está tratando de defenderse, generando mayor mucosidad. Ahí se suelta la cadena un poco en ese sentido, en la formación de humedad, y de acumulación y de consolidación a partir del calor que hay. Claro. Eh, si ustedes tuvieran que decir entonces, con respecto al pulmón, cuál es el diagnóstico por 8 reglas, bueno. Ahí es donde entramos justamente a categorizar y a estructurar. ¿Es una El patología del tipo interna o externa? Obviamente, es interno, Claro. interna, Interna. ¿no? Estamos interno. hablando de, Por estamos la hablando de cronicidad. calor o estamos hablando de frío. No, Calor. calor, calor. Estamos hablando de calor. No lo sé. Yo, a ver, no sé cómo ustedes lo vieron el tema de las 8 reglas, pero cuando hablamos de interno-externo, calor-frío, insuficiencia o exceso de yin, ki, yang, etcétera, o de sangre, en realidad, a menos que haya, una manifestación expresa de que la persona tiene calor o frío, nosotros no vamos a decir si hay calor o frío. Si no hay calor o frío manifiesto, no hay nada. No decimos Pero nada. Y la ¿Sí? fiebre no registrada. el esputo purulento es un calor tóxico. Sí, lo que yo quiero decir con esto es una cuestión más que nada a nivel metodológica para poder encarar un caso, es que
la diferencia de obtener en el análisis la presencia de calor manifiesto, frío manifiesto, a mí lo que me va a diferenciar en el tratamiento es la presencia de calorificar o enfriar, de moxar o no. Eso es lo que digo. Se Ah, bien. entiende que acá en este caso hay una situación que es interna, de insuficiencia de yin, de Sí, insuficiencia de sí, qi, y sí. con calor por insuficiencia. Entonces se supone que hay un calor por insuficiencia. Obviamente que sí, porque eh, la patología me permite observar esto. Lo que digo que para la cuestión metodológica y práctica de analizar un caso clínico, a menos que la persona manifieste frío en las extremidades o calor o sofocos, no lo voy a considerar desde Ok, ese lugar. ¿Por qué? ok. La Pongo como fiebre no ejemplo, cuantificada, pongo por ejemplo algo que es muy común, la insuficiencia de Ki con todas esas, insuficiencia de Ki de vaso con todas sus ramificaciones. Sabemos que la insuficiencia de Ki es la madre de las insuficiencias en el vaso. Después tenemos insuficiencia de Yankee, el vaso no sostiene, no contiene la sangre, el vaso no sostiene las estructuras, son todas ramificaciones de lo mismo, es una insuficiencia de Ki que se puede expresar de diferentes maneras. Ahora, lo que digo es que es a nivel metodológico y práctico, cuando nosotros encontramos un caso y la persona no manifiesta frío, en este caso, que estoy dando como ejemplo, bueno, va a ser muy diferente a que yo utilice estómago 36 con aguja o con moxa, porque hay frío o no hay frío manifiesto. Desde ese lugar lo digo, ¿sí? Ok. claro. Desde ese lugar. Igual, justamente con la explicación que diste recién, digamos, entonces el vaso, sobre todo por lo que estábamos analizando antes, el vaso sí está implicado, más que nada por la flema. Yo Entonces puedo, sería pulmón, vaso, sí, riñón. a ver, yo lo que digo es que con esto que estamos viendo, Sí. yo acá no veo datos de vaso. No tengo la Pero lengua, pe- no tengo, digamos, datos de cómo es su movimiento intestinal, no tengo, no sé si, no, pero el hecho de que haya de que haya flema, o sea, hay humedad, sí, y esta te- deficiencia de aquí nos sí, habla de un vaso. Y te de entiendo, Jin. te entiendo perfectamente. Yo le digo que lo digo a modo estricto del caso que yo estoy observando. Obviamente que todo eso que está diciendo lo vas a poner en tratamiento vos, después lo tenés que hacer. Pues yo considero que la madre de todo si yo no trabajo la tierra, no trabajo nada. Yo tengo que ir Exacto, siempre al centro. La tierra es el eje de todo. Entonces, ¿tengo que ir a exacto. la tierra? Sí. ¿Haya manifestaciones o no? ¿Tengo que ir a la tierra? Sí. Lo que digo que en el caso que estoy acá observando, la foto, en el análisis de 8 reglas digamos, de estado de situación de los órganos, no tengo el vaso como característica que sobresalga por algún tipo de sintomatología, simplemente por esa cuestión. Ustedes en el consultorio tienen que trabajar de esta manera, como están diciendo, y está muy bien. Claro, Simplemente, yo porque desde las 8 reglas puse por ejemplo, que no sé si está sí, bien, por eso digo, sí, más que nada por el tema de cuando vengan los exámenes. todo bien. Eh, Interno, justamente por La el compromiso cronicidad. del pulmón. Después yo puse calor por el tema de estos mocos que hay, esta cantidad de mocos que hay. Las flemas, yo puse exceso en las flemas, pero ahí me refería al vaso como algo, una rama secundaria, obviamente dentro de lo que es el tratamiento, y deficiencia, obviamente por riñón, Claro, y pero todo bueno, el bueno, cuadro en por eso. sí. Pero quiero aclarar una cosa. Cuando uno hace el análisis de 8 reglas, por lo menos en estas primeras etapas, después uno lo hace en la cabeza, no piensa todo esto. Uno lo hace el análisis de 8 reglas por órgano. Agarro el Claro. pulmón, análisis de 8 reglas del pulmón. Riñón, 8 reglas de Mm. riñón. Y de ahí me va a salir los síndromes de cada órgano. Esa es la manera correcta en un punto para no confundir, sino no cruzar información. Obviamente esto después uno lo hace mentalmente y, ¿no? Lo que Con la digo es, práctica lo hacen. claro, lo que digo es que en el caso que vos hayas elegido el vaso, como vos bien dijiste, bueno, vos lo justificás de tener que trabajar el vaso, no porque haya sintomatologías y observaciones de vaso, sino porque considerás que, pienso que es lo que has pensado, ¿no? Que por Sí, una situación de cronicidad hay un exacto, agotamiento del yang-qi general que va a afectar exacto. al riñón y si afecta al riñón, afecta al vaso. Es así. Exacto. Exactamente. Bueno, Entonces, así es como lo pensé. perfecto. Como Está muy bien.
Está muy bien. Eh, pero bueno, a lo que digo es que uno tiene que después, de acuerdo a lo que haya encontrado, que fue justamente, estos son los tres órganos principales, siendo el órgano primero, el pulmón, porque es el que está afectado, uno va a tener que después elegir el tratamiento y ver de qué manera lo encara. Si de una manera eh, atacando la manifestación, atacando un poco la causa, ambas, y cómo lo diagrama esto. Entonces, acá viene un poco lo divertido y lo artístico que tiene que ver con, bueno, cómo pondero esto, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí yo escucho, a ver, encontramos que en el pulmón vamos a tener una situación en principio vamos a encontrar una situación de plenitud de exceso, pregunto yo. ¿Qué tenemos en el pulmón? ¿Hay una situación de Suficiencia. plenitud o de exceso? ¿Deficiencia de qué? De ¿Y aquí. deficiencia de qué? Y de Deficiencia aquí. de... La Deficiencia, deficiencia fue el comienzo. Por la deficiencia se deriva en Claro, el se calor, pero deriva, primero claro. es por la insuficiencia. y si nosotros tenemos que catalogar o clasificar esta tos purulenta, productiva, ¿dentro de qué tipo de categoría energética entra a nivel patológico? ¿Qué es? Ya dijimos, ¿no? Es calor, ¿con qué? Calor. Humedad, Calor, ¿no? humedad, calor, O humedad. Calor, flema, es más que calor, humedad, es calor, flema, flema, Mm. calor, es más todavía, es más claro. heavy. Sí. Y esa Bueno, Pero flema, calor, a ver, yo lo puse como flema calor en el pulmón, que está Claro. derivado de una insuficiencia de Qi y Yin de pulmón en primera instancia, o no me fijé en tanto en el resto de los órganos, sino que me enfoqué en el la pulmón. sintomatología que tenía. es No me fui correcto. más allá de esto. Es correcto, el paciente presenta flema, calor, Que como vos obstruye el dijiste, que pulmón. obstruye el pulmón, y una deficiencia de Qi de riñón, además, que acompaña esa deficiencia, justamente por esa De obstrucción, aquí de pulmón. acompaña esa deficiencia de Qi de pulmón. O Claro, sea, yo presento este, un síndrome mixto entre vacío y exceso, porque hay una insuficiencia de Qi de pulmón y una insuficiencia de Yin que está hecha por el tabaquismo crónico. Pero a la vez hay un exceso marcado de flema calor que obstruye el pulmón y hay una bueno, disnea, sibilancias, roncus. bueno, ahí me gusta quedarme ahí, perfecto. Porque yo digo, bueno, la típica pregunta de segundo año, tercer año, ¿pero qué es esto? ¿Una deficiencia o una plenitud? A ver, el pulmón puede valerse de sí mismo, puede hacer frente a poder llevar ki. No, está No, deficiente, está pidiendo auxilio. No, Entonces, ¿es un pulmón que está pleno de energía? no. No, está no. deficiente. Está Está pleno de deficiente. humedad, que no es Ujú. lo mismo. Si yo quisiera hacer acá una historial, un raconto hacia atrás, yo podría aventurarme y pensar, bueno, esta persona empezó con resfríos a repetición, anginas, flemas a repetición, obstrucción, tos productiva, ¿no? El pulmón, puedo pensar que estuvo resistiendo, estuvo, digamos, haciendo frente. Pensaría inclusive que el pulso que es coherente, de una persona que tiene a ver, una invasión de viento frío que se transforma en viento calor. Pensemos en eso, donde la persona está congestionada, ¿no? Pero no está con bajo porcentual de oxígeno en sangre. Está bien, pero le cuesta, está obstruida, tiene flema en la parte alta, no todavía en la parte baja. ¿Cómo sería la lengua de esa persona? ¿Cómo ustedes lo detectan rápidamente? Porque ven la lengua. ¿Cómo estaría la lengua? Hinchada. Hinchada. Hinchada, ¿sí? Y con Inclusive hasta podríamos encontrar saburra ya amarillenta, quizás, porque hay Exacto. calor. El pulso, ¿se aventuran a poder decir cómo sería el pulso? ¿Dónde estaría la cuerda del pulmón? ¿Dónde estaría? ¿Estaría en su cuerda? ¿Estaría más arriba? ¿Estaría por debajo? Por debajo, insuficiente. Estaría por debajo. arriba. ¿Por qué?
y por todo el cuadro, porque Estamos hablando de una invasión de viento frío, viento calor externa. Está externa. Podría ser por Posiblemente alguna... esté por Sí, encima, pero Ya no por Está tenga encima. mucha luchando. raíz. El Wiki va a estar peleando con esa Claro. invasión. claro, Va a estar por Exactamente. arriba. Por O sea, por encima, arriba. yo pregunto, ¿cuál es el momento bisagra donde esa patología externa se internalizó? ¿Qué sintomatología o qué signo clínico a mí me dice que ya se está internalizando? Cuando hay demasiado calor. Cuando es Cuando- crónico. ¿Fiebre? ¿Puede ser fiebre? no, Lleva muchos no. Cuando días. hay fiebre ya está bien adentro, ya está bien profundo. Cuando lleva muchos días, que no es algo reciente, ya que lleva mucho tiempo. Y esto No. viene derivado de una patología crónica que tenía él hace 10 años Sí, y sí, es como pero que ahora está todo exacerbado. está muy bien. Pero yo me estoy yendo de este caso para poner un ejemplo más general, diciendo, bueno, una persona que tiene una invasión de viento frío, viento calor, donde tiene mucosidad, si tiene mucosidad en la parte alta, bueno, yo pregunto, ¿cuándo ese factor patógeno se internaliza? ¿Cuál es el signo que a mí me Cuando dice que cambia se de está... color, puede ser. Los mocos. Cuando cambia de blanco, ¿Cómo te escuchan? O No necesariamente. el cansancio, dolor físico, como que se metió el... Temperatura. Bueno, si hay temperatura estamos en el horno, pero más sencillo todavía. ¿las de pulso? No, más sencillo, No, es un signo observable. Es un signo típico, es un signo mayor Cuando hay tos, cuando hay tos. Cuando hay tos, la tos es el efecto, es el reflejo que tiene el cuerpo para justamente Expulsar. hacer descender ese ki. Ya se está internalizando. Está en estado ahí intermedio entre externo e interno. ¿Se entiende? Después esa tos esa tos es un poco el reflejo para poder expectorar, poder eliminar eso que no se internaliza. Después hay una tos más profunda, cuando ataca las vías más profundas, donde es ese esfuerzo para poder descender ese ki que está insuficiente. Es otro tipo de tos. Pero en este caso, en este caso clínico, nosotros sí tenemos que hacer un poco una hipótesis. Quizá la persona empezó con una serie de resfríos a repetición, mal curados, con la toma de antibiótico inadecuada, cortada, por ejemplo, donde quedó un viento que se fue internalizando, un calor, y se fue generando una humedad que se fue cronificando al menor cambio de temperatura, por ejemplo, típico, ¿no? Con el cambio de temperatura, de nuevo hay un brote, hay fiebre, etcétera. En esos momentos, cuando el pulmón estaba, entre comillas, sano, estaba haciendo frente, entonces uno podría pensar, si no hay una cuestión más de base, que el pulmón va a estar alto, el pulmón va a estar por arriba de su cuerda, haciendo frente a eso, está pleno el pulmón, está pleno de humedad real, de pleno de energía por poder justamente hacer frente a esa noxa que quiere entrar. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Sí, Sí. Eso llevado en el tiempo, que se empieza a cronificar, termina agotando a la persona y termina justamente haciendo caer esa energía del pulmón. Ahí vamos a encontrar que el pulmón empieza a caer en su pulso, se empieza a ser más deficiente. ¿Se entiende? Entonces, eh, esto es una foto. Quizás en principio empezó así de una manera y después terminó agotándose. Y permanentemente hasta el momento que esto no ocurrió, el corazón estaba bien, pero al momento de justamente de ver que su pareja energética estaba en declive, sale a asistir llevando más sangre, aumentando la frecuencia. Esto lo podemos ver qué sé yo, en la típica relación madera-tierra, donde la madera cosa la tierra, la pone plena, ¿no? Y ahí encontramos sintomatología, la madera poniendo plena a la tierra. ¿Cuál es un síntoma que ustedes ya estudiaron? La madera pone plena a la tierra. ¿Qué síntoma encuentran ahí? También. Acidez, reflujo, o algo por el estilo, como Por que ejemplo, podemos levanta. encontrar acidez, reflujo, digestiones lentas, ¿no? Estancamiento de comida, eh, Tensión abdominal. y todo eso implica en definitiva para el vaso ¿qué? Que se genere ¿qué?
Me da. Humedad, ¿no? Humedad. O sea, un Eh, vaso que no funciona, que no está dinámico en su función de transformadora, que genera claro. flema. Ahí el vaso va a estar pleno, y claro que está pleno. Está pleno, con humedad, pleno de humedad por culpa de la madera. Eso en el tiempo puede perdurar así en el tiempo. O termina ese hígado agotando al vaso y termina haciéndolo deficiente. Lo termina haciendo deficiente, haciéndolo débil, debilitándolo, cayendo en su pulso, generando también humedad, porque también genera humedad, ¿no? Es otro tipo de humedad. Pero ¿se entiende lo que voy yo? O sea, Sí, te hago una preguntita en ese caso. el perdurar en el tiempo, en este tipo de acoso y de Mm. poder sostener, pasa con todo ser, con el corazón pasa lo mismo. El corazón también sostiene hasta un punto, después se termina cayendo también. Y te hago una pregunta. Esa humedad, digamos, esa flema con el tiempo, ese vaso que se va agotando con el tiempo, ¿puede generar quiste? ¿Puede empezar esa flema a endurecerse cuando ya está agotado el vaso No, o no? en general vos la flema que vos tenés disipada en el cuerpo va a encontrar lugares diferentes. Depende un poco tu tipología energética, va a buscar en las coronarias, si vos tenés una base más cardíaca, en el riñón, en el útero, en la vesícula biliar, no sé, los lugares que puede encontrar van a ser diversos dependiendo un poco el perfil energético, el órgano blanco, por decir, ¿sí? Entonces, va a tener que ver con eso. Ok. Y calor, además, en el estómago en este caso, ¿no? Este, sí, creo que, no sé si me estaban preguntando otra cosa más, pero este ejemplo que doy es básicamente para que nosotros de esta foto entendamos que, bueno, ¿cómo voy a yo trabajar esta situación de esta persona? Primero haciendo frente al órgano y después tengo que Sí. hacer frente o por lo menos sostener a los que están sosteniendo. Entonces acá viene el tema, ser estratégico en eso. Eh, entonces, ahora me acuerdo, estamos hablando justamente de si esto es una insuficiencia o una plenitud. ¿Es una insuficiencia de ki? Estamos de acuerdo, es una insuficiencia de ki. Sí. Sí. El tema de que haya acúmulo de humedad, ¿lo puedo tomar como una plenitud? Y sí, Sí. depende del punto de vista que yo tome. ¿Hay una plenitud a nivel de pulmón porque hay obstrucción? Y sí, porque bueno, de eso yo Sí. voy a tener que actuar en... Hay un ejemplo que siempre me gusta dar con respecto a esto. No sé si esto yo lo comenté acá, pero tiene que ver con el tema, por ejemplo, de obesidad o sobrepeso. Cuando uno habla de obesidad o sobrepeso, uno encuentra que acá el problema es qué sistema energético es el problema acá. La tierra, el metal, el fuego, el agua, ¿cuál es? Tierra. No, Tierra. tierra. ¿Es un tema ahí de deficiencia o de plenitud? Y, No, de deficiencia. ¿Deficiencia de qué? Deficiencia en la tierra, justamente por eso se genera todo bueno, por lo menos en los casos de obesidad. Pero puede haber Y, plenitud de humedad también. Perfecto. Ahí me gustó. A eso voy yo. Si yo lo analizo las 8 reglas, voy a decir insuficiencia de ki, insuficiencia de ki mm, de vaso, porque metabólicamente está vaso. claro, no El puede. vaso está Claro. bajo. Hay una ralentización metabólica a nivel de todo el sistema digestivo. Está el metabolismo lento, como se le dice. Sí. Ahora, yo lo veo desde el punto de vista del yin, hay una plenitud de yin. Y nadie les puede decir que está mal, porque yo voy a actuar en relación a eso. ¿Se entiende? Entonces, depende del punto de vista con que yo vea, digamos, la situación, desde el ángulo que yo lo vea, va a estar bien y voy a llegar a lo mismo. Entonces, digo porque a veces se dice, no, no es una plenitud de yin, está mal. No, está perfecto porque yo considero a la humedad, a la grasitud, etcétera, yin condensado. Entonces, es correcto decirlo. Y yo voy a actuar de acuerdo a eso, como calentando, metabolizando, llevando calor metabólico, que es lo mismo. Lo que digo que el punto de vista me hace solamente cambiar el foco, pero no el objetivo, ¿sí? Digo eso como para no ser tan estructurados con que esto A más B, C, ¿sí? Entonces, Entonces, yo consulto, entonces yo Perdón, tendría que bajar ese calor y tonificar ese ki, ¿no? Como para, tendría que hacer eso. ahí vamos Porque a, se ahí me hay pierde la estrategias. prioridad.
ahí las prioridades son diferentes de acuerdo, porque acá tenemos un problema. Tenemos un problema con el pulmón, que no puede justamente hacer frente a esta cuestión ventilatoria, una posible infección, el corazón que está asistiendo y hay que sostenerlo, hay que ayudarlo, no hay que dejarlo de lado porque es el que me va a permitir que todo lo demás funcione bien y asegurarme que el riñón esté haciendo lo que tenga que hacer, levantarlo también. Entonces tengo diferentes tareas que las tengo que yo dividir y buscar cuál es mi prioridad. ¿Eso hay un criterio para hacer eso? No, la verdad que no. Uno puede ir a la causa, a la manifestación o ambas a la vez y eso va a ser acorde a tu propio criterio, a lo que vos estás observando y lo que vos consideres de acuerdo a lo que estás observando en el consultorio, qué es lo mejor. Para eso te vas a valer de todas las herramientas que tenés. Y acá lo importante es eso, porque cuanto uno más herramientas tiene, mejor puede trabajar de manera escalonada a diferentes planos. ¿Qué quiero decir con eso? Si vos tenés un buen manejo de la acupuntura, un buen manejo de la dietoterapia, un buen manejo de las peptonas, un buen manejo de la fitoterapia, tenés, te diría, no te digo que todo cubierto, pero tenés como diferentes planos con los que puedes trabajar muy holgadamente. ¿Se entiende? Al tener solamente conocimiento solamente sobre fitoterapia, donde estás más limitada en el sentido que, no digo que no vaya a servir, pero vos podés trabajar de diferentes maneras y con diferentes tiempos y plazos también. Por eso cuando digo un tratamiento diferenciado, digo en ser estratégico al momento de encarar un caso que no te permite inclusive estar todo el tiempo arriba del consultante asistiéndolo, sino que bueno, tiene un trabajo a mediano o largo plazo con peptonas, con fitoterapia, y después el consultorio trabaja otras cuestiones. Entonces, vamos un poco a pensar cuál sería la estrategia acupuntural para trabajar en principio esta cuestión. ¿Qué tendríamos que hacer a nivel de los principios terapéuticos? ¿Cuáles serían con respecto al pulmón? ¿Qué hay que hacer con el pulmón? Vamos al directo. Eliminar la flema. Bien, Claro, clarificar el Bajar calor. la eliminar, flema. eliminar la flema y ¿qué más? Aclarar el calor. Exactamente. Aclarar el calor, drenar el calor, limpiar el calor, son todos sinónimos. Bien, Sí. vamos al hueso. ¿Qué puntos se utilizan para esto? Pulmón 5, ¿Por qué pulmón pulmón 5? 1, ¿Por para qué pulmón limpiar el 5? calor, Sí, justamente para limpiar el calor. limpia el calor y al mismo tiempo, ¿qué hace pulmón 5? Es un punto mar, ¿no? Está bueno. Sí, ¿Qué hace además? eh, nada, Refresca, hidrata, refresca, refresca, claro, Exacto, mueve lleva la refresca, agua, flema. claro, refresca porque es lleva un agua. punto agua, entonces Claro. trabajas reduciendo la expectoración. Fíjense que como yo disuelvo, acuérdense que para trabajar cierto tipo de cuestiones hay que trabajar con lo similar. Entonces, lo Ujú, similar trabaja con lo similar. El agua con el yin. Es como claro, si, imagínense que trabajar con el agua es como si estuvieran manguereando una pared donde hay algo pegado con base acuosa. Es un poco eso, básicamente tiene que ver con eso. sí. Entonces, si uno tiene que trabajar una cuestión, un quiste o un lipoma, va a trabajar con plantas que trabajan sobre el elemento agua, algas, etcétera. Es lo mismo. Bien, pulmón 5, perfecto. ¿Qué más? Pulmón 1 para regular el pulmón. Pulmón Yo te 1, digo los puntos que yo pulmón puse 1, dentro. pero ¿cómo regularías el pulmón con pulmón 1? Y pulmón 1 porque es el punto, el Oso. Mu, primer punto, claro, el punto mu. punto pozo. Claro, gracias, André. Claro, entonces yo, desde mi lugar como yo abarqué, dije, bueno, le pongo un pulmón 5, pulmón 1, para las flemas estómago 40, te digo. Igual, pulmón Sí. 1, claro, es un punto mu. Vas a trabajar netamente el yin ahí. Ujú. Y bueno, pero el tema del yin es importante acá, por todo esto de que lo que veníamos hablando. Bueno, ¿qué más? Yo puse, bueno, para el tema de la humedad, un vaso 9, estómago 40, ya lo había dicho por el tema de la flema. El tema del corazón yo lo abordaría desde un REMAI 17, que es para que justamente me abra el pecho y lo atacaría desde ahí. No puse muchos puntos de corazón, salvo eso. Eh, El REMA 17, como decís, es ese punto Sansó, punto del maestro del ki. claro. Abre el Y pecho.
abre el trabaja pecho. a nivel pulmonar también. Pero claro, por eso, Sí, para todo lo que es abrir el pecho, digamos, toda la pero parte más, alta, pero no es que ataque el corazón trabaja directo. más a nivel de lo que es el pecho, la parte de justamente de Necesito aquí, corazón. más que el corazón, Ah, ¿sí? Bien, claro, por eso, está no perfecto. toqué puntos de corazón, sino que dije, bueno, pongo un Rey 17 para que me abra el pecho. Y yo es lo que dice, riñón 3, por supuesto. ¿Qué otro? Punto de espalda, que es ¿Algún otro Vejiga punto? 13. vejiga 13. Ahí está, ahí, eso quería. Vejiga 13. ¿Quién dijo vejiga Vejiga 13? 13 Vejiga 13 y Bien, porque vejiga elimina, 23. vejiga 13 tiene que yo estar. lo puse porque elimina calor de pulmón, nutre el yin y Sí, tonifica el ki. sí, además es un punto Claro. perfecto para lo que es bronquitis, porque justamente regula el ki. Claro. Y yo acá necesito regular el ki que no está siendo regulado, ¿no? Entonces, eventualmente, o sea, tiene que estar ese punto, tiene que estar. ¿Trabajaría en un pulmón 9? Sí, Sí, ¿Por qué? y porque es el punto Joan Fuente y ayuda a nutrir el pulmón y eliminar la flema. Pero acá hay una persona que está deficiente a nivel tonifica el respiratorio. pulmón. Tonifica el ki del pulmón y el yin del pulmón. Claro, pero Este el pulmón no tiene ki. Pero yo pondría un pulmón 7 porque no merece el pulmón 9 también. pulmón 9 es un punto que tonifica el como el ki de pulmón, como ustedes están diciendo. Pero yo trabajaría el pulmón con los puntos que ustedes estuvieron diciendo sin tocar el pulmón. Vejiga 13, estómago Vejiga 40, 23. bueno, Y vejiga que tiene 23 desde el punto de vista renal. 11 Pero para bajar el el pulmón 9 a estar deficiente, a estar falto de energía, no lo tocaría, por lo menos en esta instancia. Ah, ¿no? ¿Sí? Tonificarías quizás el riñón y el corazón para que ellos aborden al pulmón. Tocaría el pulmón desde lugares fuera del pulmón. Vejiga 13, por ejemplo, abriría el pecho, rema 17. Ayudaría a esta expectoración con estómago 40 y acoplaría, quizás utilizaría un Joan Lo. ¿Cuál es el Joan Lo de estómago 40? Ay, sí. Vaso 3, ¿no? Vaso 3, ¿no? Sí, Claro, O sea, vaso 3, exacto. estómago 40, ¿no? Sería, es más, en Como realidad eliminar el sí, flema. en realidad sí. es una combineta esa más general para humedad en general del cuerpo. Acá estamos siendo más puntual. Bien, ¿qué más? Eh, Remanco en 22 puede ser, yo lo puse por el tema de la garganta. Sí, yo Eh, también lo puse, porque para también que es se la flema. obstruyan. Claro, por eso. Yo puse esa por. Redmay en la horquilla. Sí, Redmay 22. Claro. Sí, Yo acá lo puse hubiera. porque impulsa la flema y regula la respiración y la opresión en el pecho. Lo tengo Está con esa bien, referencia. está bien, está bien. Fíjense que para todo lo que es regular el pecho también pueden utilizar, piensen en la zona anatómica que ¿Podría atraviesa. riñón 23, 24, los que están a los costados? Exacto, iba a decir eso. 24, 25, 26, 27, el último. ¿Sí? Esos puntos, ustedes tienen que siempre fijarse anatómicamente los meridianos que atraviesan la zona, el área, que esos puntos van a ser útiles en relación a la zona puntual, ¿no? Al área en conflicto, ¿sí? Obviamente que si estamos pensando en el pulmón y pensando justamente en este eje, bueno, pulmón 7, riñón 6 tienen que estar, ¿no? Para poder justamente, hablaron de vejiga 23, está ahí para levantar el Yu de riñón también, riñón 3 creo que también hablaron por ahí para Sí. nutrir el Yin de riñón. Perfecto, ¿no? Porque termina fortaleciendo el riñón, mejorando la captación. Bien. Eh, y si yo quisiera, ahí hablamos de trabajar la humedad, que le va a trabajar de la tierra, la puedo trabajar la tierra en la cuestión secundaria, o no tan secundaria, porque trabajar la tierra también me permite poder levantar la energía general, ¿no? Eh, pero si yo quisiera trabajar con la cuestión esta de aclarar el calor, que en definitiva traducido a nivel fisiológico es una acción más antiinflamatoria. ¿Qué puntos Intestino conocen? grueso 11 puse yo. Yo te Bien. preguntaba en intestino. También puse intestino grueso. Intestino grueso 11, ¿cómo lo punturan? El que está Sí, acá. Ah, planificación. la orientación.
en dispersión, En Claro, dispersión. porque tiene O tiempo. perpendicular. ¿sí? Dispersión, ¿sí? Opuesto al meridiano. Bien, ¿qué otro punto? Estómago 36 para reforzar el ki general. Bien, está muy bien, estómago 36, RENMAI 12, bien, que está acoplado justamente, bien. Pero yo digo como antiinflamatorio, ¿qué puntos ahí conocen como punto antiinflamatorio de cruce que puede haber? Traten de Intestino enfocarse grueso también, 4 podría ser, bueno, o intestino grueso 4 6. tiene que estar justamente porque, ¿qué hace intestino grueso 4? También aclara el A todo calor. lo que es. ¿Por qué Claro. aclara el calor? ¿Qué hace a nivel de la fisiología? Aclara el calor. ¿Eso qué implica? ¿Qué quiere decir? Que va a eliminar la flema. Sí, eso es como el resultado final, pero a nivel de la fisiología, a nivel eh, Se celular, ¿qué es relaciona lo con la depuración. Ay, se relaciona con la depuración? ¿Desde qué lugar? Es un efecto antiinflamatorio. Trabaja sobre la inflamación del tipo sistémica en general. Yo sabía que era Intestino. como se dice como punto Mm. aspirina, pero no sabía por qué. Solo Bueno, no sé. una aspirina es digamos, es un antiinflamatorio en un punto, ¿no? Cuando hablamos de aclarar el calor, libera el exterior, es potente en ese sentido porque la respuesta inmune la potencia porque sistémicamente se reprime el proceso inflamatorio. Trabaja así. Eh, este, en el caso de fiebre, ¿qué harían para trabajar la Mm. fiebre? Porque piensen que la fiebre es la respuesta a un proceso inflamatorio, ¿no? Un proceso infeccioso, inflamatorio. Bueno, eso genera ese calor que genera el calor, este calor que uno percibe como fiebre, a nivel corporal, a nivel fisiológico, ¿a qué cambia? ¿Qué es lo que genera? Bueno, levanta la frecuencia cardíaca, etcétera, ¿no? Pero en definitiva, todo eso, elevar la temperatura, elevar la frecuencia cardíaca, que haya calor, eh, El cuerpo se está defendiendo. el cuerpo se está defendiendo en un punto, pero también ese propio calor, ese calor, digamos, ese calor propio porque hay un calor tóxico. Uno lo que hace justamente es aclarar el calor. No se olviden que cuando uno habla de calor, uno el frío lo elimina, pero no lo aclara el frío, lo elimina el frío. El calor no se puede eliminar, no se debe eliminar el calor porque Deshidrata. el Sí. calor es necesario para todas las funciones metabólicas. Eso, aumenta el metabolismo El para metabolismo. que luche contra esto Claro, externo que se vino o lo que está. exactamente, uno lo que hace al reducir, al trabajar justamente, regular la fiebre, es eliminar el calor purulento, el calor tóxico, el mal calor, que es lo que justamente traducido tiene que ver justamente con. ¿Por qué? Porque la temperatura, el ambiente en el cual se reproducen las noxas, virus, bacterias, hongos, etcétera, necesita de calor. Cuando. Entonces, cuando uno cambia la Mm. condición eh, ¿El pulmón ambiental, sí por decir, el celular, calor? cuando uno la cambia, enfría, todo eso empieza a mermar ese tipo de producción, ese tipo de reproducción y la expansión se empieza a detener. Entonces, regular justamente el calor o aclarar el calor implica eso, implica bajar a niveles metabólicos que además esos calores aumentan la actividad metabólica, genera mayor desgaste y mayor consumo energético. Entonces, por eso acá es importante también la alimentación. La Sí, sí. alimentación es clave acá. Enfriar, aclarar, sedar, ¿sí? Todo lo que implique frío, descenso, yin, es sinónimo de desinflamatorio, ¿sí? ¿Y con pulmón 5 no aclaramos el calor de pulmón? Acá justamente lo que ayudamos con el pulmón 5 es llevar agua, reducimos la expectoración, ¿no? Todo lo que es esta actividad purulenta la ayudamos mojando, llevando agua, claro que sí. Pero el calor residual, el calor que está dando vuelta por ahí, intestino grueso 4, intestino grueso 11, ¿sí? Eventualmente si la persona tiene eh,
si además la persona tiene, por acá no hablamos de la cuestión emocional, en la clase queremos hablar de la cuestión emocional que atraviesa este sistema. Eh, pero seguramente la persona va a estar acompañada de una situación emocional acorde a todo este proceso, ¿no? Donde uno también tiene que acompañar, sí o sí, tiene que encaminarse en poder calmar ese calor que asciende y obnubila la mente, la ofusca, eh, la distorsiona y genera mayor ansiedad, todo un círculo vicioso que genera más calor, ¿sí? Entonces, trabajar sobre, por ejemplo, los meridianos eh, que digamos que van a confluir Yang, como por ejemplo, y los Yin, como el más importante, Duma y 20, ¿no? Es un punto importante. Du 14 también. Du Eso te iba a 14. preguntar, ¿Do 14 también? Du 14 es un punto cruce importante, muy bien ahí, porque es un cruce importante de meridianos Yang, que ayuda, entre otras cosas, justamente a reducir la fiebre. Regula, y además regula qué tipo de ki. El ¿Está? defensivo. El ki defensivo, el Wei Ki. Entonces, fíjense que en los protocolos de viento-calor, de viento-frío, que ustedes vieron en planos, siempre está Duma y 14. El Duma y 14 está. Es un punto importantísimo justamente porque lo que hace Ah, como ahí está. punto de cruce de meridiano ya permite eso, justamente reducir y aplacar y regular eh, ese flujo de Wei Qi. Entonces, fíjense, acá No, es el no más necesitamos profundo. grandes fórmulas o grandes, digamos, procesos como para hacer frente. Tiene Digo razón, grandes Federico. fórmulas, ¿por qué? Porque en general uno ve en Machocha este tipo de síndromes y ve una cantidad, una parva de puntos que parecen indiscriminados, pero bueno, hay puntos primarios, secundarios, etcétera. Lo que digo es que uno tiene que siempre tratar de ser ahorrativo en los puntos que utilizan, ¿se escucha ahí? Sí. Sí. Y tener dirección, o sea, dirección y ahorro. Es un poco las dos palabras que uno tiene que pensar justamente en ser eficiente. Cuanto menores puntos y más dirigida sea la terapéutica en la acupuntura, es como yo solamente me encamino sobre ciertas rutas y no me fijo en todo lo que es el cruce de autopista. En ciertas rutas que van a ir justamente al objetivo que yo quiero, ¿sí? Y tendría que después, en base a esto, ver, bueno, de qué manera, cómo es el ataque, la primera sesión, la segunda sesión, hacia dónde voy, con qué digamos, ayudo, además de la acupuntura, qué otro tipo de pautas doy. Bueno, los puntos son básicamente esos. En general podemos encontrar otros, ¿no? Fortalecer, ya dijimos, el ki general a través de lo que es la tierra, eventualmente está muy bien. Eso va a cambiar en la primera, segunda, tercera sesión, dependiendo un poco el grado de la necesidad justamente para sacar a la persona de ese cuadro, siempre y cuando, siempre igualmente comento, no pecar de omnipotentes al momento de querer tomar un caso donde a veces no se puede manejar. Si necesita una guardia médica, se va a una guardia médica. Un poco eso, ¿sí? No pecar de Y, omnipotente. Y con esa saturación debería ir a una guardia médica, ¿o no? Por eso, y o ver la, sea, y uno ver, podrá, ah, dependiendo un poco oh, la cuestión como está siendo tratado, seguramente va a estar con broncodilatadores o con corticoides, uno puede asistir paralelamente para poder justamente ayudar a complementar y poder ser más eficiente después en la quita de ese tipo de medicamentos, ¿sí? Y obviamente trabajar la cuestión de base teológica que es a la que nosotros nos va a importar. Em, Una pregunta de lo que dijiste antes, Federico. sí, Vos dijiste que cuando se levanta la temperatura uno tiene que enfriar porque de esa forma los patógenos empieza a desaparecer todo ese cuadro, ¿es correcto? sí. Ahora, básicamente, cuando alguien tiene fiebre, ¿no conviene dejarle dentro de límites razonables que suba la temperatura Sí, para sí, evitar la nota? ¿Cuál de eso las está dos? eso está muy bien, como por ejemplo la persona que tiene una intoxicación y para no tener una diarrea se le corta la diarrea. No, yo por lo menos en lo personal pienso que está bueno que elimine toda esa toxicidad y el cuerpo recupere. Lo que digo que a veces hay situaciones crónicas, no situaciones de una fiebre eventual donde levanta fiebre, donde uno ya sabe, o sea, la persona no se le va a dar ningún tipo de antipirético hasta ver hasta cuánto eleva
Si eleva más de 38,5, más de 39, ahí sí quizás, ¿no? Seguramente, pero ¿por qué? Porque corre riesgo otro tipo de sistemas. Lo que digo es que es bueno justamente el tema de la fiebre y ver hasta dónde, por eso está monitoreado. En este caso, donde es una cuestión persistente, donde el propio ecosistema que genera calor, que permite que todo esto se vaya amplificando, es como un círculo vicioso donde uno tiene que cortar justamente con darle prioridad a la baja temperatura y al mismo tiempo nutrir para justamente poder anular justamente el efecto de la noxa, ¿sí? Entonces, ¿hay una fórmula para eso? ¿Hay un criterio único para poder tomar esa decisión? No, la verdad que no. ¿Se entiende? Pero uno siempre va a ir atacando la cuestión crónica de base, ¿sí? Eh, Una porque, pregunta. sí, Sí. La persona en este caso es fumadora, se fuma hace 50 años. Vos le haces todo este tratamiento y la persona sigue fumando. ¿Qué hacemos? bueno, o sea, uno le O sea, explica, uno le explica, uno acompaña, solamente, meramente acompaña, nada más que eso. ¿Se entiende? O sea, uno acompaña del conocimiento, de la asistencia, de la escucha, nada más. Después todo lo demás corre por cuenta de la responsabilidad de cada consultante. ¿Sí? Yo no hago nada. O sea, si la persona, y pasa que uno le da indicaciones a nivel alimenticio, a nivel de rutina, y hace la mitad o no lo hace, porque espera que el afuera tenga la solución, bueno, eh, no es así, ¿no? Sería desubicado en este caso sugerir por lo menos No es, bajar de la esta. cantidad de cigarrillos por día, Eso como, obviamente que sí. Lo que uno en un caso como este, uno lo que pretende es que mejore su calidad de vida. O sea, claro, acá obviamente una persona con esta situación que seguramente por ahí tiene un EPOC a la larga o a la corta, mejor dicho, uno no va a claro, curarle esto. Uno lo que quiere es que su calidad de vida sea lo mejor posible, no pretende otra cosa. Entonces, y eso es lo que uno va a hacer y acompañar y uno lo aclara. Y son decisiones, ¿sí? Entonces, por supuesto. ¿sí? Entonces, son decisiones que se tienen que tomar, pero uno tiene que aclararlo y explicarlo. Y si hay un mutuo acuerdo, uno puede llegar a muy buenos pronósticos, con una mejora en la respiración, trabajando en la parte emocional, que influye mucho, porque toda esta cuestión a nivel Claro, porque en este respiratoria caso que fume tanto por día, eh, tiene que haber una cuestión emocional por detrás, ya sea tristeza, ansiedad o lo que fuere. puede O ser, sea, puede ser. O sea, puede ser un montón de cosas. O puede ser una sola, o puede... Es infinita. Además, las cosas, ese tipo de, digamos, de argumentos que uno puede encontrar van mutando después. Ya ni siquiera la persona no sabe por qué empezó a fumar. O sea, empezó por una cosa, después se fue distorsionando y bueno, hay toda una serie de desarreglos. Lo que uno sí tiene que tener claro es que uno puede mejorar con las herramientas que tiene la calidad, en muchos casos, o la sobrevida en otros, claro que sí, tal cual. Pero siempre hay un mutuo acuerdo donde uno aporta un 0,1% y el resto, la otra persona, el 99,9%. Es así. ¿Sí? Eh, Desde el punto de vista de, ¿qué harían ustedes desde el punto de vista fitoterapéutico? ¿Utilizaría fitoterapia en este caso? Y Yo lo orientada utilizaría al como, riñón. Sí, yo lo utilizaría como apoyo para expectorar las flemas que tiene, ese moco purulento que tiene, Perfecto, o para suavizar un poco más toda la inflamación a nivel respiratorio, pero perfecto, no más que eso. O sea, perfecto. O como sea, la fitoterapia como terapéutica es muy buena porque lo que hace justamente la fitoterapia va a lo que es todo el yin, ¿no? A toda la parte de materia es muy importante ahí. Entonces, iría perfectamente con una fitoterapia. Es una opción de ir con una fitoterapia que trabaje toda la cuestión eh, de humedad-calor y al mismo tiempo de levantar el ki de pulmón. ¿Qué plantas? Cuatro plantas que trabajen en ese sentido. ¿Cuáles? yo lo que puse fue el propóleo que elimina la flema calor, por ejemplo.
puse Sí, eucalipto, que facilita la sí, eliminación de la flema, sí. el yantén y la malva, que protegen la mucosa pulmonar, son antiinflamatorios. Bien, bien. Estoy de acuerdo con eso. La única cuestión ahí que la malva es una planta muy buena como el malvavisco, que es emoliente de todo lo que son las vías respiratorias, sistema digestivo, no intestinal. Yo en lo personal lo daría en un porcentaje de ayudante abajo o a posteriori cuando haya, digamos, podido, porque en esta cuestión por ahí hay tos, hay expectoración, hay lesiones. Entonces la pondría como una planta secundaria o terciaria, pero lo fundamental sería justamente en plantas que trabajan sobre el calor, sobre la flema calor y levantar el ki, como el tomillo, ¿no? Eh, Y entonces el tomillo ahí, es expectorante y antitusivo, también eso lo puse. La malva la sí, puse muy secundaria, la puse como en un 10%, no, un 5%, está perdón. perfecto. Sí, bueno, una opuesta. Está bien, digo, el tomillo como planta es preponderante para levantar el ki de pulmón, es la planta madre para levantar el ki de pulmón, ¿sí? Protegerlo. ¿Y el Eh, llantén ahí cómo lo ves? Para suavizar, digamos, la mucosa faríngea y es- disminuir la... Está muy bien, está muy bien todas esas plantas. Yo utilizaría también algún tipo de planta que me refresque, ¿no? Una menta ahí Ah, abajo, yo ¿no? puse grindelia más eucalipto. Puede ser. Está bien, está bien, Bien. está bien, está bien. O sea, ¿Bardana y Para bajar la regaliz? inflamación. bien, Bardana. Bardana es la planta por excelencia que, ¿cuál es su función principal? Elimina el calor humedad en el pulmón. Elimina el calor de cualquier parte del cuerpo, específicamente de dónde, De la piel. de la piel. Entonces, la bardana es una planta que como función principal, objetivo terapéutico primario, es calor en la piel o en cualquier parte del cuerpo. A ver, tengo una prostatitis, también voy a usar bardana combinada con ortiga, con otras que me ayuden. Eh, También a nivel pulmón puede servir, pero me tengo que enfocar en la acción principal de la planta, un eucaliptus, una pulmonaria, ¿sí? Y levantar a su vez. Y después utilizaría una fase donde yo empiece ahí, una vez que elimine, empieza a nutrir el yin de pulmón, ¿sí? Con estas mismas plantas, con otras Acá estoy combinaciones, una remaniae, por pudiendo ejemplo. comparar y me resulta ¿Sí? Agrimonia mucho más para útil. allí. Agrimonia, Pudiendo comparar perfectamente, la con los agrimonia, anteriores. Como que el ejercicio me ¿sí? permite. Eh, Sí, también yo había pensado en una diátesis, la 2 puede ser manganeso y cobre. El cobre más perfecto, que nada por el tema de la infección todo el tiempo. perfecto, Quizás no daría quizá perfecto. fitoterapia, pero daría eso y después del resultado, cuando baje la infección y todo, podría nutrir también al pulmón desde la fitoterapia. Me encanta, me encanta. Diátesis 2, perfecto. Es más, si no tuviera fiebre, uno diría, bueno, diátesis 1. Yo en general, siempre invito a que la diátesis 2 es la mejor, porque que no haya fiebre no implica que haya algún día fiebre y el cobre es el mejor antibiótico. Entonces, sí, yo igualmente, en el caso de una diátesis 2, no está mal. Después al final te comento que quizás no es que esté mal, después yo te argumento por qué no lo pondría en esta instancia. ¿Qué otra herramienta utilizarían acá? Federico, ¿podrías hacerle baos con tomillo, cebolla Sí, y... sí, sí, perfecto, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta porque, digamos, todo eso va a tonificar, va a ayudar a la expectoración, sí, los vagos de tomillo con un poco de eucaliptus, son buenos para poder trabajar lo que es la humedad, calor, ¿sí? ¿Sí? Bien. ¿Qué ¿Podríamos otra? usar, indicar algún tipo de peptona, como A la eso iba, broncopulmonar? exacto. La broncopulmonar. ¿Qué me haría la broncopulmonar? ¿Qué me estaría sosteniendo ahí? Estaría sosteniendo todo lo que es el pulmón directamente. La Estaría estructura, trabajando directamente sobre la estructura de las células y los tejidos sí, del pulmón para exacto. reforzarlo, porque es lo que Exacto, más es complicado. sí, exacto. La estructura celular. La pulmonar es muy eficiente. Personas que han tenido en el COVID bronquitis bilateral,
la salvó la peptona. La peptona es impresionante, ¿no? En esta situación de una persona con cierta cronicidad, no es lo mismo, no es lo mismo, pero lo que va a hacer es justamente ayudar a poder poner en pie a toda esta estructura celular alveolar, que es la que mantiene, la que permite, por lo menos va a permitir que no se siga deteriorando, ¿sí? Entonces, no va a venir para nada mal. Y acompañado con eso, yo pensaría otra peptona que es un poco para otro actor que es quizás, este caso, diría tan importante como el pulmón. La cardiotrófica. Sí. La cardiotrofia. Acá tenemos presión arterial alta, que está bien, está medicado, pero tenemos que acá cuidar al que está cuidando. Entonces, el corazón tiene que estar asistido. La cardiopulmonar, tomarla 6, 7, 8 meses, hacer un parate, esa peptona es excelente, ¿sí? Me va a mantener, y además, si yo quiero después combinar con una fitoterapia, buscaría plantas que vayan acorde a levantar, a proteger también al corazón, ¿no? La planta madre de estas, ¿cuál es? El espino blanco. Espino blanco. El espino blanco, ¿no? El espino blanco, un regaliz que me levanta el ki de corazón, ¿no? O sea, me va a permitir poder justamente sostener al que sostiene. No me toca olvidar de eso, porque a veces por estar enfocado en el órgano principal, dejo de lado un poco, no quiero que se me caiga el corazón. El corazón tengo que cuidarlo, tengo uno solo. Eh, Te hago una Bien. consultita. ¿Y el riñón? bueno, ¿qué hacemos con el riñón? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo levantamos, Ariñón? Ya hablamos de un par de puntos, hay 2 o 3 puntos. ¿De qué otra manera lo podríamos levantar? Podemos moxarlo. Podemos boxarlo, está muy bien. Trabajar todo lo que es la línea de lo que es riñón 23. Trabajaría, ¿qué trabajaría en estos casos? Que lo vamos a ampliar la semana que viene, pero acá hay algo que seguramente está pasando a nivel bioenergético con esta persona. Federico, Moxa en riñón 23, con el calor, ¿no sería contraproducente en toda la zona? No. No, para nada, porque vos lo que estás haciendo es aumentar la actividad metabólica, Claro, ¿sí? toda la vida. Estás levantando la actividad metabólica. Acá, no, al riñón hay que pensarlo no como es un órgano donde confluyen justamente, acá la actividad adrenal necesitamos justamente levantada, justamente para hacer frente a todo este eje, hipotálamo, hipófisis. Entonces el riñón tiene que estar levantado de ese lugar. Y se puede trabajar con las peptonas, como se había dicho, la diátesis y después la fitoterapia, o sea, abarcar el riñón con fitoterapia. Acá viene la cuestión de criterio. ¿Cómo arrancamos este tratamiento? Bueno, acá hay criterio. ¿Cómo puedo arrancar diferencialmente? Yo puedo trabajar la cuestión más aguda con fitoterapia o con acupuntura y opuestamente lo más crónico. Entonces, lo que trabaje más crónico me va a permitir poder trabajar más en el tiempo, ¿sí? Porque mientras yo trabajo, por ejemplo, eh, la expectoración, la humedad-calor, por ejemplo, como sería una manera, yo podría estar trabajando regular la energía general del cuerpo, el centro, ayudar al vaso, al páncreas, al estómago, al riñón, la parte emocional, que me va a ayudar, la parte emocional me va a ayudar a que lo que esté haciendo por otro lado también tenga su efecto. La parte emocional hay que trabajarla siempre, no se puede no trabajar la parte emocional. Y acá seguramente vamos a tener un montón de temas emocionales que están atravesando. Seguramente ya sé qué puede estar pasando acá, y tengo que trabajarlo, ¿no? Si yo tengo una insuficiencia de ki de pulmón, una insuficiencia de ki de riñón, ¿qué está faltando acá? ¿O qué está fallando a nivel bioenergético? A nivel comportamental, La voluntad, la voluntad, la voluntad. El riñón no puede anclar, no hay voluntad, no puede accionar, ¿no? No hay pulmón, hay, digamos, toda una sensación de zozobra, de tristecimiento, de congoja, esa sensación del pecho todo eh,
condensada la energía, eso habla también de una cuestión emocional, ¿sí? Y viceversa. Entonces, me tengo que enfocar en la parte emocional siempre. Siempre hay que enfocarse, es necesario. No se puede trabajar una cosa sin la otra. Eh, que al mismo tiempo, si uno se pone a pensar, trabajar la sangre, trabajar el ki, también es trabajar la emoción. ¿Se entiende? ¿No? Lo que digo es que trabajar el ¿Puede ser aspecto más sésamo sutil. negro? ¿Cómo? ¿Sésamo negro puede ser? ¿Por qué ese sabo Eh, negro? Qué estarías para apuntando? tonificar el riñón y para la Perfecto, voluntad. perfecto, eh, por perfecto. eso, Está muy bien. Sésamo negro, ahí te puedes ayudar mucho con lo que es dietoterapia. Vamos a ver ese aspecto de la cursada de dietoterapia. La dietoterapia va a ayudar muchísimo, primero, a no seguir fomentando la formación y la acumulación de humedad. Y por otro lado, como la fitoterapia me va a permitir poder descender lo que tiene que descender, el calor, licuar la flema, ¿sí? Entonces, la alimentación, yo les diría que es totalmente básica, no puede faltar eso, ¿sí? O sea, puedo hacer todo lo demás, pero si la alimentación no es acorde, no diría que no, no es que no va a servir, pero no vamos a encontrar resultados. Bien. Federico, una consulta. ¿Y este señor que está tomando bastante medicación porque toma para la presión y, bueno, no sé qué otra No, tantas cosas? toma la presión y eventualmente ha tomado por infecciones antibióticos, sí. Mm. No, todo esto que le podamos dar no influye para nada con lo otro que esté tomando, con ¿Vos la hablás, medicación de la presión, por ejemplo. vos hablás de la fitoterapia o de las peptonas? En general, con todo. No, Me- las peptonas actúan a un nivel celular, no tiene nada que ver, y energéticamente la fitoterapia no tiene ningún tipo de contraindicación en algunos casos, depende de qué planta, con cierto tipo de medicamentos, no en este caso, no en este mm, caso, ¿sí? En este caso no, porque son antihipertensivos, pero estamos hablando de otro tipo de medicamentos como medicación para la tiroides, la T3, T4, donde algunas plantas no están, son contraindicadas, ¿sí? ok. O algunas pueden todavía exacerbar más el efecto a nivel neurológico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en esos casos hay como O por eso es anticoagulantes. bueno siempre preguntar, dentro de todo el bagaje de cosas que pregunta, la medicación que toma. Siempre hay que preguntar qué medicación toma. Porque en la fitoterapia a veces hay cosas que pueden estar, eh, que hoy día pueden tener son muy una fuertes. sinergia totalmente opuesta o no esperada. ¿Sí? Mm. Eh, ¿Qué más con respecto a esto podemos agregar acá? Eh, una cosa, hay alguien que tiene el micrófono abierto y hay interferencias constantes. bien, Nada, a ver. que fijémonos los micrófonos, por favor. Bueno. eh, Bien, entonces un poco respondiendo a lo que decía la compañera que me preguntaba con respecto a las diátesis. Em, con respecto a esto, la diátesis esta es interesante, la diátesis 2 manganeso cobre, pues justamente trabaja la cuestión más a nivel respiratorio, pero más enfocada quizás a etapas anteriores, ¿no? De broncoespasmos con ahogos, con fiebre posterior, ¿no? Es como más, o personas que tienen exacerbado el sistema después de hacer ejercicio, o ante un cambio de temperatura, ¿no? Más del tipo asmática, diría yo. Entonces es más adecuado, o por lo menos tiene un resultado más importante, más prominente en ese sentido. Personas con ciertas sintomatologías más silentes, ¿no? Más no permanentes, ¿sí? No sé si contesté un poco a lo que decía la compañera antes. Bueno, bien. Acá lo importante del caso es que usted tiene que tener claro de qué se trata, ¿no? Una deficiencia de ki de pulmón, una cuestión de flema o humedad en el pulmón, flema, calor, perdón, en el pulmón.
y trabajar en ese sentido, ¿no? Con todas las herramientas que ustedes ya conocen y ser preciso sobre todo al momento de elegir la acupuntura, ¿no? O sea, cuando digo ser preciso, entender que hay fórmulas para trabajar el calor en el pulmón, etcétera, pero después me gustaría que en esta etapa entendamos por qué cada punto hace lo que hace, ¿sí? Entonces, ir un poco más al hueso en ese sentido. Em, Profe, tengo una pregunta. sí, ¿Qué pasaría si no está, si no ha llegado todavía a la etapa de la flema y del calor? O sea, que tiene tos seca, la misma, todo lo mismo, hipertensión, todo fumador hace mucho, pero tos seca. En ese caso, ¿es una etapa anterior? Porque lo que pasa, todavía no bueno, hay. en ese caso hipotético ya no sería una persona con bronquitis, por ejemplo. Sería una cuestión Claro, donde hay una persona fumadora donde que quizás tose permanentemente, pero tos seca, hasta ahí queda. O sea, se acerca más a un EPOC eso. ok. Quizás con insuficiencia de yin importante. Bueno, ahí obviamente tenés una insuficiencia de yin importante, eh, tenés tos no productiva, seca, Exacto. y lo que vas a tener que hacer justamente es calor por insuficiencia. Ahí la respuesta ya la tenés. Tenés que trabajar ¿qué hay? Tenés que Eh, trabajar. bajar el calor, lo mismo. Para bajar el calor, ¿cómo bajás el calor? Si es un calor por insuficiencia, ¿cómo lo bajás? No es un calor real, es un calor por insuficiencia. ¿Desde qué lugar lo bajás? No es una falsa plenitud eso. ¿Entendemos eso, no? Sí, Sí. sí, sí. Entonces, ¿cómo lo bajo? Nutrís el yin. Exacto. Tengo Ahí. que llevar agua, Mm, agua, agua y eventualmente quizás haya también ahí, a ver, si hubo una insuficiencia de yin es porque ya antes hubo una insuficiencia quizás de sangre también, ¿no? Obviamente entonces entendemos que hablamos de insuficiencia de yin, estamos nutriendo el yin, estamos nutriendo, ahí tenemos que pensar en puntos mu. Pulmón ujú, 1, pulmón 2, vesícula 25, todos los puntos mu que yo conozca me van a ir, hígado 8, ni hablar, ujú, eh, me van a ayudar a poder nutrir RENMAI 4, bueno, y después con fitoterapia que vaya acorde a eso, o sea, yin y fresca, ujú, ¿sí? ujú. Sí. Y acá la Las dietoterapia, personas también ya a esa altura es necesario. O sea, las peptonas no van a venir mal porque las peptonas lo que van a hacer es reconfigurar el armado celular del pulmón, ujú, reconfigura la estructura celular, aporta eso, materia, hace que el ujú, propio pulmón eh, reduzca su deterioro. Al mismo ujú, tiempo tenés que enfriarlo, tenés que llevarle líquidos, ¿sí? ujú, Tenés que nutrirlo, tenés que apaciguar, tenés que justamente drenar ese calor por insuficiencia, tóxico. ujú, Eh, y obviamente ver el contexto siempre de esta situación. Si es un contexto de una persona que trabaja en lugares con un alto grado de calor, de toxicidad, que es un parrillero, una persona que trabaja en una metalúrgica, por ejemplo, ¿no? Que está expuesto, bueno, entonces tenés un contexto donde vos podés trabajar de diferentes maneras y la alimentación es clave acá, es clave. ujú, ujú, ¿Sí? O sea, fitoterapia emoliente que ayude a nutrir, que ayude a reparar, porque pensemos, el pulmón está así, pero también otros sistemas también van a estar así, sistema digestivo, el estómago, seguramente va a ser así. ujú. Consulta, Sí. entonces decirle al paciente que tome yogur natural con semillas, con las semillas de sésamo partidas. Eso lo vamos a ver en la clase que viene con respecto a la alimentación. Si acá nosotros queremos tratar de poder disminuir al máximo la humedad y yo observo que esta persona tiene un déficit a nivel de lo que es el estómago vasopáncreas, si bien de los lácteos el yogur es el más inerte y la leche es la peor, trataría de jugar un poco con esas proporciones. No iría tanto a lo que es lo lácteo, ¿sí? Buscaría alimentos que levanten la actividad metabólica, caliente y tibio sobre todo, a nivel de lo que es la tierra, ¿sí? Y frescos a nivel del pulmón. Eso lo vamos a ver en la clase que viene no quiero darlo cortado como para que quede inconcluso. Pero bueno, es básicamente el mismo criterio que uno encuentra en la fitoterapia, lo mismo, ¿sí? Con respecto a las características de sabor
y temperatura. Em, ¿Quedó claro este caso? Sí, sí, súper ¿Sí? claro. Sí. Después, a medida que vayamos avanzando, yo para la clase que viene les voy a pasar después un caso que es un poco más largo en lo que es la historia clínica, más que nada, no en los datos, y les voy a poner junto los valores clínicos que estuvimos viendo en sangre, como para que vayan también hilando más con respecto a eso y relacionando, ¿sí? Porque acá hay un montón de cosas que no hablamos. Por ejemplo, no hablamos de que, bueno, esta persona, al tener un valor de saturación bajo, de 88 por ciento, bueno, hay cosas que aparecen con respecto a los sanguíneos que no lo vamos a ver ahora porque eso vamos a verlo más en la última parte del riñón. Yo les hablé un poco que acá hay un tema a nivel cuando la sangre no se oxigena adecuadamente, cuando la proporción de oxígeno y dióxido de carbono varían en sangre, el pH de la sangre varía. Entonces ahí estamos hablando de una alcalinidad, una acidosis respiratoria, una alcalosis respiratoria, que eso también genera un cambio en las presiones y en el peligro que eso puede generar también, porque esa no solamente tiene que ver con la falta o la baja concentración de oxígeno en sangre, sino tiene que ver con qué es lo que pasa con el dióxido de carbono. Entonces, porque empieza a haber todo un desfasaje en esas proporciones que involucra el riñón. Entonces, no me quiero meter en eso, pero ese involucrarse el riñón tiene que ver con esa relación riñón-pulmón que siempre hablamos. Esa relación tiene que ver con sostener, tiene que ver con eso, con cómo el riñón maneja y controla la acidez de la sangre en relación a lo que el pulmón hace o no hace. Entonces, ese tema lo vamos a ver completo, se le va a cerrar un poco el panorama más a fin de año cuando veamos esto, pero lo que quiero decir que estos conceptos de relación o comunicación pulmón-riñón tiene que ver con qué, qué le aporta uno al otro a nivel de lo que es la química, ¿sí? De los gases y lo que genera en la sangre. Para que entiendan bien que, bueno, para que no queden frases hechas la relación del pulmón, la comunicación, bueno, ¿qué comunicación? ¿Qué es todo esto? ¿De qué se trata? Entonces eso después se puede ver en valores a nivel de estudios de sangre, etcétera, ¿sí? Y eso un poco justifica lo que estamos estudiando. ¿Se entiende? Más o menos. Bueno, quedan 10 minutos. Quisiera ver si pudieron ver alguna de las preguntas que estuvimos, que yo les mandé, como para ver un poco qué pudieron hacer con respecto a eso. A ver, estaba por acá. ¿Pudieron hacer algo con respecto a las preguntas? Estas 16 preguntas que les mandé. Sí. Perfecto. Bueno, A mí me bien. costó bastante las relaciones. Todavía como que me cuesta eso. Sí, bueno, pues estamos en la cuarta clase, quinta, estamos recién empezando, tranqui. Tengan fe y confianza, ¿sí? Vamos a ir como ir decodificando todo esto que parece muy encriptado, pero bueno, eso es un vocabulario nuevo, en muchos casos de ustedes es como un tema nuevo también, así que bueno, vamos de a poco. Bueno, la primera decía, ¿cómo se relaciona el proceso de hematosis, o sea, intercambio gaseoso en los alvéolos, con el concepto de formación del son key, o sea, key de reunión? ¿Cómo se relaciona? Un poco eso lo hablamos en clase. El guki que procede del vaso y de los alimentos se une al ki puro de los pulmones, Ajá, extraído del aire, por la hematosis justamente, constituyendo el son ki o ki de reunión. perfecto. Perfecto. Ese intercambio gaseoso, justamente ese son key que estamos hablando, es, en definitiva, ese intercambio de gaseoso, es eso. ¿No? Cuando hablamos justamente se termina de formar en el corazón la sangre, claro, se termina de formar porque se oxigenó, ¿sí? ¿Se entiende? Por diferencia de presiones. Exactamente, exactamente. Si no hay diferencia de presiones, un gas no puede pasar hacia el otro lado. Entonces eso es lo que hace justamente esa captación de ki puro del aire, ese kin-ki, qué sé yo, se va combinando con el gu-ki para terminar de formar el son-ki.
¿Queda claro eso? ¿Se entiende? ¿Todos entienden? Sí. Sí, sí. Bien. Segunda pregunta. Decía, ¿qué relación existe entre la producción de moco por las células bronquiales? Acá está escribí mal eso. Y el vaso en la medicina china. Bueno, bastante sencillo, ¿no? Esto es. ¿Qué diferencia? ¿Qué similitud? La insuficiencia de vaso no transforma los líquidos acumulados en forma de flema en los pulmones. A ver, que me responda otra persona. Sí, perdón. Yo lo que puse fue que en la medicina china el vasopáncreas es el encargado de transportar y de transformar los líquidos. Entonces, si el vasopáncreas funciona mal o está débil, se genera humedad y eso se transforma en flema. Y esa flema es lo que en el pulmón se conoce como mucosidad o como moco. No sé si está Perfecto, bien. perfecto. O sea, si quisiera resumirlo eso, ¿qué diría? Que el vaso es el que forma la flema y el pulmón la contiene. ¿Sí? Es eso. Está muy bien. Sí, Está perfecto. pero hay una pregunta más. Sí. Pero por otro lado, ¿no estaba también el concepto que la mucosidad también puede estar formada por el mismo pulmón, por Sí. irritación, y no es del vaso? No. Pero acá la pregunta dice, la relación entre la producción de moco de las células justamente a nivel bronquial y el órgano y el vaso, el órgano vaso. ¿Qué relación hay? Ah, está bien, Simplemente, no de esa relación solamente, correcto, solamente. Eso no implica que el pulmón genere su propia flema sin interferencia, sin intervenir el vaso. ¿Sí? correcto. Perfecto. Eh, la próxima dice que los macrófagos alveolares, que se acuerdan que estas estructuras celulares que se encargan de comer, son las últimas líneas de defensa celular en el pulmón. ¿Con qué concepto de protección energética se relaciona? Con el Wei-Qi, Perfecto. ¿Viste? El Waikiki, cuando habla de Waikiki, que circula por la piel, llevando líquido, llevando calor, moviéndose, ¿no? Tiene que ver básicamente con activar ciertos eh, mecanismos defensivos que se van a encargar justamente justamente, de nuevo, de activar macrófagos a nivel del pulmón, que es la parte más externa de este órgano Shin, para justamente evitar que estas noxas puedan penetrar, ¿sí? A ver, Los famosos factores patógenos externos, ¿sí? ahí los macrófagos alveolares son realmente la última línea de defensa. No, no, no son las últimas. Hay un montón de líneas defensivas, lo que pasa que los que le dan un poco el corte final en la captación y la destrucción son los macrófagos, se encargan justamente de digieren. Ujú. ¿Sí? Hay otras líneas justamente defensivas que se encargan de anular, digamos, de cambiarle la estructura molecular para que no puedan ingresar, pero si vos tenés una estructura, un sistema defensivo fuerte es porque tenés macrófagos que los que van a hacer justamente es poder eliminar, comerse todo eso que está entrando. ¿Se entiende? Tiene que ver con eso, básicamente. Bien. ¿Sí? La próxima decía, ¿por qué se dice en medicina china que el riñón es la raíz de la respiración en comparación con el proceso de inspiración? La respondo si quiere. Otra persona quisiera. Yo lo que puse es que el, el pulmón hace descender el ki hacia el riñón y el riñón lo tiene que sostener o aguantar o anclar o no sé. Y que si esto no sucede, asciende y provoca todo tipo de problemas como asma, ahogo y eso. No sé si está bien, si Sí, interpreté la pregunta. sí, va bien por ahí. Eh, Ahora, cuando uno habla de la recepción del ki por parte del riñón gobierna eso, la recepción del ki. Mm. Cuando habla, es un poco más sencillo, quizá uno lo puede ver, más mecánico. ¿Qué vendría a ser un poco? ¿Por qué sucede esto? Que el riñón
A ver, los líquidos que se transforman en el riñón fluyen hacia arriba. Eso después de que son procesados por lo que le envía el pulmón. El riñón Claro, los purifica y los devuelve en forma de neblina para poder justamente exacto. nutrir los alvéolos. Sí, Entonces, el ki de riñón asciende hacia los pulmones en la inhalación, sí. que es Yo lo, controlado por los riñones, ¿no? bueno, pero ¿qué es lo que hace que esa capacidad de, justamente de recepción? ¿Por parte de quiénes? Capacidad de recepción, me está preguntando. Sí. ¿Cómo lo puedo pensar? Yo lo puedo pensar para que recepcione el riñón, para que el aire descienda, por decirlo de una manera, ¿cómo tiene que actuar el pulmón? ¿Te referís a contraerse? ¿Estás hablando de la parte de diafragma? Bien, va por ahí, sí. Hincharse, inhalar, inflarse y baja. Bien, perfecto, 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 gente. Es eso, en realidad es una manera de verlo. Después vamos a ver cuando veamos la parte renal que esta recepción habla de otras cosas más también, más finas, no importa. Pero acá tiene que ver con esa capacidad de los músculos respiratorios y la distensión para poder mantener ese volumen de aire adecuado para que el riñón lo ancle. Básicamente tiene que ver con eso, que está en relacionado con una cuestión fisiológica, ¿no? Pero tiene que ver la cuestión muscular de distensión del ascenso y descenso del diafragma es importante para que todo esto se produzca, ¿sí? ¿Se entiende, no? Sí, el La, la- mecanismo. la parte mecánica, ¿sí? Es importante. Y además eso se comprueba muy fácilmente en el sentido que la manera inadecuada de respirar genera también una serie de resultados no disfuncionales, ¿no? Respirar alto, respirar corto, superficial, genera una serie de sintomatologías que están en relación a lo que el riñón no está anclando. ¿Se entiende? También eso, no se ve eso de esa manera, pero tiene que ver con eso. Una manera adecuada de respirar, profundo, desde la base hacia arriba, permite también tonificar el riñón. Cuando hablamos de eso de tonificar, que mucho se ve en los procesos respiratorios, las prácticas de pranayama, de yoga, qigong, tiene que ver con eso, de cómo está involucrado el riñón en ese proceso. Y en ese punto, Federico, cuando el riñón no está anclado y se empiezan a usar los músculos de la parte superior, la relación BH, si no me equivoco, era, al ser distinta, también, a ver, se utiliza lo que se puede, pero era mucho más alta en el medio, en el triple recalentador medio, aproximadamente. ¿Se entiende Sí, la se tiene la pregunta. Lo que pasa es que vos en esa instancia donde ya estás utilizando musculatura accesoria, ya estás en una deficiencia y estás recurriendo a áreas de tu cuerpo que no utilizan esos músculos para poder justamente contemplar el acto ventilatorio. Entonces, estás supliendo y de ahí viene el desgaste y el cansancio, porque ya de por sí estás bajo en tu aporte ventilatorio, Sí. ¿sí? Mira, hoy, perdón, ¿no? Hoy una paciente me decía que sentía que perdía el equilibrio, que como que estaba en el aire, como que no sabía, o sea, perdía un poco la estabilidad, El anclaje. el anclaje. Entonces, mientras estaba en la camilla, yo veía cómo respiraba y estaba respirando acá arriba. ¿Sí? Entonces le hice poner las manos, los dedos en el ombligo, las manos en el bajo vientre, respirar abajo y empujar hacia la planta de los pies. Exacto. Y bueno, más allá que le hice la acupuntura y demás, salió y se levantó y me dice, estoy re bien ahora, ¿no? O sea, como, y el secreto, yo lo vi, el secreto estaba en cómo estaba respirando, la hice Sí, respirar 10 veces por tres, en ciclos de tres, ¿no? sí. Entonces, bueno, y fue nada más que eso. Pero nada más y todo fue eso. Fue nada más, claro, nada más que No, eso. pero fue nada más, nada. O sea, vos date cuenta que además vos ya estás observando que si la persona cómo respira, vos ya estás pensando dónde está su mente. Claro. O sea, su mente está arriba. O sea, está volátil, está flotando como un globo, no tiene raíz.
Entonces, al margen que seguramente tenés que tonificarle el yin, tonificarle el REN 4, que es un ancla para todo lo que es la parte Y emocional, el eso, Shen, ¿no? sí, Eh, ese, digamos, el lugar de residencia del Shen eh, material es el REN 4. Entonces, pero vos te das cuenta, esta persona está en su cabeza, no está en su cuerpo, está en su cabeza, y su cabeza está en otro lado. Entonces, ya eso de hacer la respiración en ese sentido es muy poderosa. Y depende de qué respiración te cambió al momento. O sea, es muy potente la respiración. sí, Y ser consciente de eso te empodera en el sentido de poder manejar situaciones muy rápidamente. Muy rápidamente. Es todo. sí, O sea, después vamos a ver más adelante, yo lo doy eso porque a mí me gusta entender fisiológicamente por qué pasa eso con una respiración yin, yang, etcétera. Fisiológicamente qué pasa con este tipo de proporciones, pero que no es importante. Si quieren saberlo, lo hacemos, pero digo, cuando se utilizan diferentes tipos de respiraciones para buscar determinados tipos de efectos, lo que se está justamente empujando es a cambios fisiológicos muy fuertes, que cambian la percepción, bueno, cambió la estabilidad porque estaba estable, se puso en eje enseguida, se enraizó. sí. Muy bueno. Bien. Bueno, quedan algunas preguntas más, no muchas más, pero bueno, quedamos a que la vemos la clase que viene. Sí, me gustaría Eh, redondear esta última, es decir, entonces sería la capacidad de los músculos pulmonares para que el aire descienda al riñón. Exacto, la elasticidad, la flexibilidad, el dinamismo que le da toda la estructura respiratoria para que esa respiración descienda, entre comillas, ¿sí? Sea completa. Ujú. Donde además yo ahí le pondría una cuestión más donde si esa respiración además es consciente, pensada y dirigida, mejor todavía. Como hizo un poco Iris con su paciente. Algo así, dirigida, no automática y mecánica. ¿Sí? Claro. Eh, bueno, nos quedamos acá y para la vez que viene yo les voy a pasar eh, un caso más, completamos esto y vamos a ver si podemos empezar a ver algunas cosas de dietoterapia. Me gustaría que el caso lo tengan como ya visto, ya saben cómo es la mecánica, así traten un poco de bocetarlo con las estructuras, de hacer las 8 reglas, etcétera, ¿sí? Bueno, gente, Muchas nos gracias, vemos. De buenas acuerdo. noches. Felices Pascuas. Felices Pascuas, que anden Igualmente. bien. Muchas gracias. Buenas Chao, noches, chao, muchas gracias. que anden bien.